Desde el Consulado General de México en Los Ángeles estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a platicar y vamos a conocer más del cacao y del chocolate. ¿Y por qué? Porque el 2 de septiembre se celebra el Día del Cacao y del Chocolate en México. Esto es desde hace 2 años y bueno, pues estamos muy contentos de poder hacerlo desde esta representación consular en el oeste de los Estados Unidos. Quiero darle las gracias principalmente al Canal 22, a Orisa Castellanos, que es la directora de la señal internacional de este canal, y a Lisette Ávila García, que es la coordinadora de contenidos y redes. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esto pueda llegar a muchas más personas. Bueno, pues para hablar del cacao y del chocolate, a todos ustedes, fíjense los términos, que es chocolatófilos, chocolatívoros y chocoladictos. Así es que felices estamos. Y bueno, tenemos a Ana Rita García Lascurain. Ella es arquitecta y directora del MUCHO, Museo del Chocolate en México. Tenemos a José López Ganem, que es investigador del Fine Cacao and Chocolate Institute y de la Universidad de Harvard. Y tenemos a la chef y conductora del Canal 22, Ana Saldaña, que es fundadora de Molly, que es una marca mexicana de estilo de vida inspirada en México con diseño global. Entonces, bueno, pues son unos expertos y además de informarnos, nos van a educar, porque déjenme contarles, yo siempre saco mi Biblia, que es este librito que escribió Fernando del Paso junto con su esposa, y aquí habla del elogio del chocolate. Entonces, nada más para que vean la introducción, dice, en la célebre novela de 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, un sacerdote levitaba, es decir, se elevaba unos centímetros en el aire cada vez que bebía chocolate. ¡Qué maravilla! Hasta se me enchina la piel. Entonces yo le quiero preguntar a Ana Rita García Lascurain, que es nuestra directora de MUCHO, del Museo del Chocolate, que nos diga, para que entendamos un poco más, ¿por qué celebramos el Día Nacional del Cacao y el Chocolate? ¿Qué es el cacao? Entiendo que es una fruta, pero ¿qué es el chocolate? Si nos puedes ilustrar un poco, Ana Rita, sobre eso. Y bienvenida. No, pues muchísimas gracias, cónsul. Nos sentimos honradísimos de poder celebrar con este panel tan distinguido y a través de Canal 22 un día que es histórico para México y para todos los mexicanos fuera de la República. Hace un año, después de varios años de esfuerzo, los legisladores de México dijeron que había que celebrar un día del año el cacao y el chocolate. Y esto fue un gran logro porque es una cultura, como todos sabemos, de más de 30 siglos de estar presente en México y un elemento de identidad valiosísimo e importantísimo para cada uno de los mexicanos. Entonces, bueno, celebrar el cacao el día de hoy expresa una serie de voces que están hablando de esto en toda la República Mexicana y bueno, pues creo que esa es la importancia más grande de celebrar por segundo día cultura tan especial. Sí, maravilloso. Pero Ana Rita, tú eres arquitecta. Así es. Tienes una empresa dedicada a la arquitectura y el diseño urbano. Y tuviste la iniciativa de diseñar un museo del chocolate. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen es precisamente entender y celebrar la cultura mexicana, no nada más del chocolate y el cacao, sino en toda su diversidad y expresión. Entonces, si uno empieza a buscar hacia atrás y a entender que el chocolate se ha expresado en arquitectura, en escultura, en pintura y sobre todo nuevamente en esta identidad mexicana tan valiosa y tan diversa, nosotros hace 10 años entendimos que precisamente el cacao necesitaba una casa, una plataforma cultural en donde el público de México y de todo el mundo pudiera asistir y donde se pudieran ir sumando iniciativas de artistas, de gastrónomos, de arquitectos, de todo aquel, como bien describiste esas 3 palabras al principio de la presentación. Entonces,
yo creo que la mayoría, si no es que todos nosotros, somos adictos al chocolate. ¿Dónde podemos entender y educarnos, como también lo dijiste bien, y sobre todo participar en esta cultura colectiva? Pues en una casa en donde se esté trabajando el chocolate y el cacao a partir del diseño también, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el motivo del mucho, y estamos a casi 10 años de haber iniciado este proyecto y haber pasado pues por enorme cantidad de eventos y iniciativas. Ya me imagino, Ana Rita. Pues la verdad, muchísimas gracias, porque tengo entendido, no sé cuántos museos del chocolate hay en el mundo, pero hay uno en Bruselas, que bueno, los belgas se distinguen porque tienen el mejor chocolate junto con los suizos y los italianos, tengo entendido. Pero bueno, en Bruselas, obvio, iba a haber un museo del chocolate, pero ¿por qué en México no? No sé en qué otro lugar haya. En Alemania hay uno muy grande, en Colonia, que según entiendo es la segunda atracción turística después de la Catedral Gótica, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí. Y en México también hay iniciativas. En Tabasco hay un Museo del Chocolate, en Yucatán hay otro Museo del Chocolate, y bueno, en la última década ha habido un renacimiento global y muy intenso en nuestro país, en este rescate de esta cultura y en esta dispersión orgánica de todas las expresiones y voces y manifestaciones. Entonces, como te decía hace unos momentos, yo creo que hoy es un momento muy histórico en el sentido de que cada vez madura más este movimiento nuevo de adictos al chocolate y de reconocimiento al productor y al campo, ¿no? Que sin cacao no hay chocolate. Por supuesto. Y qué importante, ¿no? Porque ahora que tenemos una pandemia enfrente, es como que estamos revalorizando a estos trabajadores esenciales. Y digo, y siempre han estado ahí. Y como argumento, necesita enfrentar una pandemia para que nos demos realmente cuenta de la importancia de ellos. Ustedes, por ejemplo, en el Museo del Chocolate, ¿tienen alguna sección especial de reconocimiento a estos trabajadores? Bueno, yo creo que toda la expresión del museo es un reconocimiento al cacao y a los trabajadores de cacao y a los productores, que son privilegiados en el sentido de que ellos son los guardianes de nuestra cultura y también los guardianes de la biodiversidad. El cacao tal y ya dejaré a mis colegas hablar más ampliamente de eso, pero es un sistema agroforestal en donde la biodiversidad es muy importante. Entonces, esto va mucho más allá de los individuos, es más bien toda una colectividad, hombre, naturaleza, cultura, que merece pues toda la celebración, ¿no? En ese sentido, el día de hoy nosotros estamos muy orgullosos presentando en el museo una exposición que habla de estas distintas voces en lenguas indígenas. Hay dos poemas, el poema de Texcoco y el canto del festín, que son de Netzahualcóyotl, el rey poeta, y que nosotros estamos recuperando ahora y traduciendo, desde luego, con otras voces de eruditos en distintas lenguas indígenas por primera vez. Entonces, esto es una muestra más de la diversidad cultural de México y de la diversidad del cacao, ¿no? Con ello queremos sumarnos a todas las demás voces que están celebrando el día de hoy. Qué maravilla, Narita. Oye, bueno, pues además te quiero felicitar porque sé que en el 2018 fuiste reconocida como entre las 10 mujeres emprendedoras mexicanas que se presentaron al Senado de la República como parte de hashtag Ella Hace Historia, es una campaña global que tiene como objetivo celebrar el empoderamiento femenino. Así es que muchísimas felicidades, Ana Rita, y gracias por compartir con nosotros pues esta maravillosa iniciativa que es el museo, que lleva 10 años en México de mucho. Y bueno, ahora quisiera pasar a platicar un poquito con José López Ganem, que lo conozco desde que era chiquito. A lo mejor le va a dar pena eso, pero bueno, yo ya soy una adulta contemporánea y yo sí te conozco desde que eras un bebé, pero desde siempre mostraste esa pasión, ese compromiso tan profesional. ¿Te acuerdas de todos los sueños que platicábamos cuando yo estaba en Nueva York y me decías, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer, y decíamos sí, y soñábamos, porque realmente no teníamos todos los instrumentos, pero yo creo que lo más importante es que la voluntad siempre la has tenido, y por eso te felicito, José, porque eres un académico ya, emergente en cacao y chocolate, y realizas investigaciones interdisciplinarias en los campos de la historia, la cultura,
políticas públicas, comercio y análisis sensorial. Bueno, pues muchísimas felicidades, José. Qué bueno que uno de los sueños se está cumpliendo hoy. Y yo te quisiera preguntar entonces, ahora sí, como tú eres el académico, que nos digas, porque yo estaba leyendo, por ejemplo, el cacao, en su etimología griega es theobroma, que quiere decir que es un alimento de los dioses, ¿correcto? Tú me corriges. Y luego estaba viendo que ya el chocolate se le atribuye que tiene una raíz azteca, del xochoatl, de xocuac, agrio, y atl, agua. Y de ahí derivó chocolate. Entonces, no sé qué nos puedas comentar sobre eso. Antes que nada, Marcela, muchas gracias. ¿Cómo no me voy a acordar? Hoy, muy bien lo dice, se cumple uno de estos sueños y empieza a trabajarse otro. Creo que hoy estará flanqueado por ustedes tres grandes amigas, pero también colegas y mentoras. Me han visto desde siempre ir con mucho entusiasmo hacia el amoldamiento de una cultura del chocolate, de una cultura gastronómica de nuestro país en el mundo. Muchas veces cuando se ofrece esta oportunidad de hablar con tan distinguido panel, empiezo con una frase del general brigadier Charles de Gaulle, que fue el presidente de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, que decía: es difícil gobernar un país con 247 o 246 diferentes tipos de queso. Y yo siempre digo, qué bueno que Charles de Gaulle no fue gobernador de Oaxaca, porque el pobre hombre se abrumaría, ¿no? Porque ahí hay muchísima más diversidad. Pero empezamos un poco esta discusión de estos temas que amablemente tocas en mi biografía, pues finalmente todos esos los podríamos resumir a un solo término, que es la historia, la economía, el impacto que genera la comida. Si es avanzada, si no, si es cotidiana, si es avant-garde, pues es finalmente eso una cosa de las que toca y entrelaza la discusión de hoy. Pero para hablar un poco de esta terminología que lanzas, Marcela, acerca del cacao de chocolate y su raíz, yo quisiera que para el día de hoy nos imagináramos que estamos no a través de Zoom, pero nosotros cuatro reunidos en la mesa de tu restaurante favorito de Los Ángeles. Algún compatriota nuestro seguramente ha de tenerte ahí entretenido con alguna degustación gastronómica de tu preferencia. Y nos dan el menú. Y en lugar de nosotros ver cóctel 1, cóctel 2, cóctel 3, nosotros veríamos Negroni o caipirinha o mojito. Una de las cosas que hoy se debate en el mundo es esa definición de chocolate. ¿Qué es el chocolate? El chocolate de los aztecas, el chocolate de Mesoamérica con influencia maya, el chocolate olmeca, el chocolate de nuestros compañeros en el sur de Mesoamérica, también ya tocada en la cultura inca, porque pues claro, hay una serie de debates de dónde surge y quién fue el primero. Yo lo que quisiera hoy celebrar con estos 30 siglos que hace referencia Narrita al principio es que diferentes culturas de Mesoamérica en el inicio ya estaban hablando de diferentes preparaciones que utilizaban el cacao como un fruto de reverencia, como un fruto de consumo, como un fruto de significancia cultural en diferentes maneras. Ahora, esta referencia a los dioses, esta referencia a una deidad, se incluye por esta definición azteca porque es donde se coincide la parte española y la parte prehispánica. Y finalmente es la historia española del chocolate y luego la historia europea la que hoy conocemos y por eso llegamos a esta terminología. Ahora, creo que estamos en un momento histórico muy padre de nuestra cultura del cacao porque estamos viendo de que no solamente hay un chocolate, sino hay muchos otros. ¡Qué maravilla! Oye, pero cuéntanos un poquito del árbol. ¿Cómo se llama el árbol? Algo nos dijo Ana Rita ahorita y de los campos de árboles de cacao y cómo se genera el chocolate. A ver, queremos saber un poquito más. Claro que sí. Yo voy a utilizar una referencia cercana a ti, Marcela, en el oeste de Estados Unidos y sé que también estabas en San Diego con el Valle de Guadalupe, entonces me voy al vino, a lo mejor a quienes nos escuchan estarán un poco más en conexión con esa planta y voy a hacer una asimilación. Pues mucha gente hoy sabe que es una cepa de Cabernet Sauvignon o que es una cepa de Pinot Noir. El árbol de cacao es un árbol que su definición, como tú lo dices, su nomenclatura latina es el Theobroma cacao. Si nosotros los definimos, es el árbol de los dioses o el fruto de los dioses.
De ahí sale una vaina que es una especie como si lo hubiera diseñado Disney Pixar. Es un árbol muy loco, ¿no? Yo creo que todos aquí, quienes estamos en esta llamada, algún día lo hemos visto en la selva, en alguna parte de nuestro país, y es un árbol como psicotrópico. Y de esa vaina, de esa fruta, sale la semilla del cacao. Pero en el momento de partirla, pues no es lo que nosotros nos imaginábamos como una semilla que nosotros mexicanos estamos muy acostumbrados a verla como si fuera un frijol, pero es una fruta, está cubierta de una pulpa que incluso se come y es demasiado rica. Para aquellos que nos escuchan en los estados productores de cacao de la República, seguramente ahora están disfrutando alguna por ahí. Y luego viene todo un proceso de adecuación de esa fruta, viene un proceso de fermentación, igual que, por ejemplo, lo haríamos con el vino, igual que lo haríamos, por ejemplo, con la cerveza. Y mucha de la discusión hoy, un poco como en Insider Baseball, un poco como la discusión intraindustrial, es: ¿hay una mazorca de cacao o hay varios tipos? Hasta hoy se reconocen que hay 11 tipos de diferentes mutaciones de esta planta Theobroma cacao. Muchos o uno referente en particular, que es la variedad criolla, que es la que se habla, tuvo una mutación genética propia en territorio nacional. Pero el origen de este árbol realmente viene, ya es un consenso académico, desde la cuenca del Amazonas. Entonces migra desde Brasil, desde Bolivia, desde Perú hasta el territorio nacional, y de ahí por humanos se transporta casi a todos los países tropicales del mundo. Hoy por hoy, digamos, el país con más producción de cacao en el mundo es Costa de Marfil, seguido de su vecino Ghana, donde tenemos una representación. Pero finalmente México queda con no solamente esta commodity, o no solamente queda con este fruto, pero queda con una cultura de consumo de cacao y chocolate. Ah, ya. Oye, pero los aztecas son los que empiezan a beber el chocolate con agua, pero no, ellos no le ponen azúcar. También le ponían, de lo que leí, otro de los productos de México hacia el mundo, de los regalos de México hacia el mundo, la vainilla, que a mí me encanta la vainilla, qué delicia. Entonces le ponían vainilla y hasta incluso le ponían picante, creo. Entonces, por ejemplo, ahora cuando pruebas esos chocolates exóticos que dicen es que tienen chile, y la gente que no conoce dice, ay, ¿cómo le pones un picante al chocolate? ¿No? Entonces, me imagino que como eres también instructor para el Cacao Grader Intensive, un plan de estudios desarrollado por el Fine Cacao and Chocolate Institute, ¿cómo explicas eso? No, y es una cosa muy interesante. Regreso al restaurante donde estamos todos sentados, ¿no? Cada quien puede pedir el cóctel que más le guste, la bebida que vaya más acorde a lo que está comiendo. Y finalmente, esta receta que tú mencionas, el famoso chocolate azteca, pues era una de tantas. Y sí, por ejemplo, sí tenía, por ejemplo, mieles, sí tenía, por ejemplo, especias, no tenía la azúcar porque finalmente esa la importamos junto con la conquista española. Pero hoy una cosa que hacemos, por ejemplo, aquí en la Universidad de Harvard, que es verdaderamente una experiencia de las favoritas del semestre cuando estamos enseñando aquí, es el primer día de clases a todos los estudiantes les damos la probada del famoso chocolate azteca. Entonces, solamente los hipsters, yo diría 1 de cada 100 estudiantes le gusta, ¿no? Mucha gente está esperando un chocolate como lo que tú mencionabas, Marcela, belga o alemán o italiano, y finalmente les damos esta receta, quedan como sacados de onda. Sin embargo, hoy tú puedes ir a varios lugares donde hay una cultura más allá del chocolate, pero de los sabores del chocolate, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y no es mentira, te encontrarás que hay en el menú una cosa compuesta como chocolate mexicano, en donde vas a encontrar canela, en donde vas a encontrar especias, en donde vas a encontrar diferentes tipos de chile, en donde no encontrarás azúcar en la mayoría de las ocasiones. Entonces, si bien todavía no hay una definición, y si me preguntases qué es el chocolate mexicano, tendríamos que quedarnos, yo creo que aquí con Ana Rita y con Ana, otro cierto tipo de tiempo para elucubrar la definición, pero de que hay un reconocimiento de que esa receta que narras existe hasta el día de hoy de manera comercial, es que la hay. Qué maravilla y qué orgullosos debemos estar. Muchas gracias, José. Bueno, y ahora pasaría a conocer y que también nos ilustre nuestra chef, Ana Saldaña, y te quiero dar las gracias, Ana, porque yo sé que eres conductora del Canal 22,
pero el día de hoy me permitiste a mí tener esta conversación con ustedes, porque los que saben son, ahora sí que yo no sé tanto como ustedes, y muchas gracias por darme esa oportunidad, Ana querida. Y bueno, yo sé que eres abogada de formación, ¿qué tal? Incluso has trabajado en despachos de amigos míos, porque yo también soy abogada. Has trabajado como consultora en Mercer Management Consulting, pero te reinventaste como chef, escritora culinaria y de viajes, conductora de televisión y radio, crítica de restaurantes y fotógrafa. Y finalmente emprendedora. Sin duda, también tú nos haces sentir muy orgullosas a todas las mujeres. Y bueno, pues tienes estudios de gastronomía y enología de la Universidad de Anáhuac y del Culinary Institute of America. Y entonces, bueno, pues nosotros queremos aprovechar, Ana, para que nos cuentes en el día a día del chocolate. ¿Cómo utilizas tú el chocolate o cómo ha marcado el chocolate en tu profesión, en la gastronomía? ¿Qué papel juega el chocolate en la gastronomía mexicana y para ti? Pues antes que nada estoy feliz de estar aquí platicando con todos, es una delicia estar en este panel. Muchísimas gracias, Cónsul, por habernos abierto las puertas a una charla tan deliciosa. Y bueno, el chocolate es de esos ingredientes fabulosos que cuando pensamos en él, tal vez muchos piensan automáticamente en el chocolate como una golosina, ¿no? Y efectivamente nos vamos a la golosina desarrollada por ese viaje, como contaba José, a Europa, a donde ellos se especializaron totalmente en el tema de desarrollar la mejor golosina del mundo. Y efectivamente en México nosotros nos especializamos y usamos muchísimo el chocolate todavía hoy en día, con una base de brebaje, ¿no? Como que es mucho más el hecho del chocolate que nos tomamos, pero además es delicioso en el sentido de que hay miles de combinaciones de brebajes, ¿no? Porque tienes el básico, que además muchos no lo saben, y también José platicaba de eso. El original mexicano pues era con agua y tenía el cacao molido en un metate y además lo molían, como decías, Marcela, con toda la parte de ya la vainilla, a veces un poco de chile. Por ejemplo, los mayas hasta le ponían achiote, y entonces era un brebaje más amargo que dulce. Y creo que de ahí podemos tomar también cómo se usa ya el chocolate en la gastronomía a través de platillos como el mole, ¿no? Porque siempre para muchos lo que los sorprende es primero el color, que dicen, bueno, este color de algo negro como que no se me antoja mucho, pero en el momento en que lo pruebas, explotan todos los sabores de esa combinación del cacao amargo, combinado con los chiles asados, combinado con algún tipo de nueces, ¿no? Y muchas veces lo que también no sabe la gente es que cada región de México tiene distintos moles y cada región tiene distintas recetas. No todos los moles llevan chocolate, pero sí, los que llevan chocolate siempre me parece que tienen como esa profundidad de sabor, que es esta parte de capas y capas y capas y capas de ingredientes que le van añadiendo a producir un platillo espectacular, ¿no? Y entonces tenemos el chocolate que se hace a base de nada más agua. Luego tenemos el chocolate que se hace y se prepara con leche y azúcar. Luego tenemos chocolate que se prepara con leche, azúcar y algún tipo para espesar, que ya sea maicena o hasta maíz molido, ¿no? Y luego hay lugares a donde pues tienes ciertas hasta bebidas ceremoniales, como en Oaxaca, a donde todavía a esa combinación le agregan todo tipo de especias. Tienen tamales que hacen, por ejemplo, en San Luis Potosí, especiales en la época de Navidad, con chocolate, que pueden ser tanto dulces como amargos. Entonces,
Para mí, el tema del chocolate como ingrediente es que el chocolate sí es de esos ingredientes que le va a añadir complejidad a lo que prepares. Es un ingrediente que puede usarse tanto por la parte dulce como salada, pero además es de esos ingredientes que lo puedes hasta poner en tus vinagretas en tu día a día cotidiano. Puedes, el otro día estaba comiendo una pasta con chocolate y camarones y mantequilla. Hay bebidas ahora en el tema de mixología que están usando un sinfín de recetas con base de licores de chocolate. Como que sí, lo que quisiera invitar a todos es que si no usan el chocolate en su cocina, lo empiecen a usar y los va a sorprender, porque sí es un ingrediente fabuloso. Fíjate que me encanta que comentes esto, chef, porque estaba leyendo, les digo aquí en mi Biblia de Fernando del Paso, que dice que curiosamente en México el chocolate en la cocina se usa en el mole, pero que hay otros lugares en el que se usa más el chocolate en la cocina para hacer otros platillos. Y entonces, por ejemplo, él decía de una receta de pato asado al chocolate, o de la perdiz a la moda de Navarra, de la langosta a la catalana, y luego que también en Barcelona se comieron unas sardinas remojadas en chocolate, que dice que no lo hicieron muy feliz. Pero el punto que tú tocas es importantísimo, porque no pensemos solamente que, el mole, el chocolate, sino que abramos nuestra mente, como la invitación que nos estás dando, a que lo utilicemos en muchas cosas más, ¿no? Y lo que pasa es que además el chocolate, bueno, pensamos también comida, pero el chocolate se usa para jabones, para productos de belleza. No sé, si alguna vez no se han puesto crema, esta crema de manteca de cacao, háganlo porque te deja la piel espectacular, ¿no? Como que creo que muchas veces... sí, el tema de la golosina del chocolate, bueno, hay este dicho, ¿no? Que dice que el chocolate es más barato que una terapia y además no tienes que hacer cita, ¿no? Y creo que sí, para mí el tema del chocolate es un tema de ánimo, de que si un día necesito energía, voy por una mordida de chocolate. Si un día digo, estoy como que sintiéndome así medio chipi chipi, voy por chocolate, ¿no? Como que sí, el chocolate es de esos alimentos que te dan confort, pero sí también es de esas cosas que no podemos dejar en nada más un dulce, sino que es un ingrediente que se desdobla en miles de formas. Qué maravilla. Muchas gracias, chef, por ilustrarnos sobre todas las características y la manera de poder emplear el chocolate. Y bueno, que quisiera preguntarte a ti, Ana Rita, del Museo del Chocolate. Yo sé que ahorita no lo planeamos así, pero quisiera someter a tu consideración que un día pudiéramos hacer un paseo virtual por el museo, porque la gente, pues ahorita con la pandemia no podemos ir tan fácilmente, pero si nos pudieras relatar, ¿cómo nos describirías tu museo al entrar? ¿Qué nos podemos esperar? No, pues muchas gracias, cónsul, y muy pertinente. Para nosotros esto de la pandemia ha significado que tenemos que reinventarnos, como usaste esa palabra hace rato, y llegarle a nuestro público a través de la pantalla. Entonces, bueno, estamos haciendo lo propio, pero también me empezó a entusiasmar ahorita mi tocaya con esa descripción que hizo tan bonita de los moles, y me empezó a dar hambre y ganas de comer mi chocolate que traigo aquí. Y un poco el recorrido del museo busca eso, ¿no? Que de manera vivencial y de manera experimental puedas ir pasando por las salas de esta casa antigua. Nosotros, nuestra sede es una casa que se construyó en 1909 en la colonia Juárez. Entonces ya de por sí el inmueble pues es un inmueble patrimonial que visitarlo y estar caminando por esas calles tiene toda un encanto y una magia. Entonces la idea es que el público va pasando de sala en sala y va aprendiendo distintos aspectos de la historia del cacao y el chocolate, pero también oliendo, tocando, interactuando. Entonces, bueno, se nos plantea un nuevo reto
que es cómo le hacemos para que nuestro público sienta lo que yo sentí ahorita con la descripción de Ana de los moles. Y bueno, encantadísima, claro, vienen más eventos en octubre y uno de ellos será, o varios, un recorrido a través del museo. Es muy interesante también para nosotros que un público que es muy importante y muy asiduo del museo son los grupos de capacidades diferentes. Entonces, por ejemplo, recibimos a paseas ciegas o distintos grupos con grados de debilidad visual, y de ellos hemos aprendido a que esta experiencia vivencial no es tan evidente como lo podrías pensar en un museo de arte en donde solamente dependes de tus ojos, ¿no? En el museo lo que estamos buscando es que también dependas de otros sentidos y de otras experiencias, desde luego el olfato, ¿no? Para poder acceder a este conocimiento del cacao. Y ahora, repito el anuncio, en esta nueva exposición que tenemos estamos buscando el sonido, ¿no? Que es nuestra nueva vía de comunicación, entendiendo que ya nadie de la humanidad podemos tocar y tocarnos, ¿no? Que es una cosa pues durísima. Y entonces, ¿cómo le hacemos para conmover a través del sonido? Y bueno, pues los invito a que vean el día de hoy y quedar en nuestros canales estas voces en lenguas indígenas que están cantando y celebrando al cacao y al chocolate, y es una manera más de conmover. Entonces, encantadísima, Marcela, prepararemos un recorrido especial y bueno, pues para celebrar nuevamente, ¿no? Gracias por decirlo. Muchas gracias, Ana Rita, pues ya estamos puestísimos. Y bueno, hemos hablado de todo digamos, que es hasta un placebo, ¿no? El chocolate y del orgullo que nos da como mexicanos y demás. Pero a ver, José, cuéntanos de la industria del cacao y el chocolate. Números, cuéntanos. Y ahora sí, como se diría, quiero tomar ahí de Ana, ese es mi mero mole, ¿no? Esta investigación de los números y realmente detrás de todo este efecto hipnotizante del chocolate, de su sabor, de sus efectos sensoriales, quién realmente mueve esta economía. Y creo que a lo largo de nuestra conversación han surgido momentos en donde hay pequeños vislumbros de esto. El primero, un poco esta referencia que hacemos a los trabajadores, a los jornaleros que están en parcelas, campo. También hay que reconocerlo ahí junto con el gremio de Ana en la cuestión de cocina, desde los pasteleros hasta los chefs, hasta la gente que está trabajando por algún conglomerado internacional. Ya sabemos aquí todos los nombres de los chocolates que son más accesibles, digamos, desde el punto de vista desde un supermercado. Pues eso es una macroindustria. Nada más para hablar en términos donde tú y yo, Marcela, estamos en este momento, la industria del chocolate en este país, en los Estados Unidos, es más o menos alrededor de 11 billones de dólares. Es una industria que produce muchísimo y pues hay gente, aunque no le guste, por ejemplo, a lo mejor a alguno de mis padres escuchar de que trabajo en el chocolate, pues hay futuro, hay futuro. Siempre les cito esta estadística. Para hacer un poco el hincapié en México, en dónde empieza o en dónde comienza nuestro debate en términos de cuál es la aplicación económica del sector. Pues justo yo lo quisiera ver, por ejemplo, ahí con Ana Rita y con Ana, pues la industria hoy tiene un momento en donde hay un valor agregado al término de chocolate mexicano como no lo tiene ningún otro tipo de chocolate en el mundo. Por ejemplo, hoy la gente no dice, uy, el chocolate de Ghana o el chocolate de Indonesia, a pesar de que son los líderes del mercado del cacao. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el tema cacao en México, nos vamos a encontrar un déficit industrial muy importante. Hoy por hoy, México produce, y Ana Rita, que está más cerca ahí del tema, me podrá corregir con la más actual, pero de lo que tenemos el año pasado, se producen entre 18,000 y 20,000 toneladas métricas de cacao. ¿Cuánto necesita la industria de chocolate en México para sobrevivir en mínimos? 140,000 toneladas métricas de cacao. Entonces, yo nunca he sido muy bueno en las matemáticas, por eso me dediqué a las humanidades, pero por lo menos esa operación aritmética la podemos ver de que nos falta cumplir la tarea del cacao. ¿Y en qué momento estamos? Estamos en un momento en donde nuestros compañeros al sur, en donde nuestros colegas sudamericanos, Ecuador, Brasil, Colombia, tienen hoy una producción muy importante de cacao, pero no están encontrando un mercado en Europa por algunas limitaciones legales que tiene el cacao sudamericano en esa parte. Entonces, hoy, por ejemplo, las grandes preguntas de nuestra industria es, ¿le compramos
a los sudamericanos, a nuestros hermanos de Centroamérica, a nuestros hermanos de América del Sur, el cacao, pero lo podemos todavía llamar chocolate mexicano? Esas son los tipos de preguntas que hoy por hoy, tras bambalina, tras efecto energizante del chocolate, se está haciendo la industria donde Ana, donde Ana Rita y donde yo participamos. No, bueno, qué interesante, ¿no? Sí, claro que sí hay todo un mundo aparte del que nosotros conocemos, así es que ya eres exitoso, pero te auguro el mayor de los éxitos todavía más. Gracias, Marcela. Ana querida, bueno, pues aprovechando tus conocimientos, te quiero preguntar primero, si la parte de adentro de la fruta, es una fruta el cacao, ¿se puede comer así, crudo? ¿O tiene que estar procesado? Pues lo que pasa es que la pulpa, como decía José, sí te puedes comer, pero lo que parecería que es un huesito, eso es lo que sale como la semilla del cacao, que es lo que luego mueles. Anteriormente lo molías como en un metate, hay prensas que también lo procesan, pero el tema normalmente es que sí necesitas como un tostado y luego también la parte del fermentado, como explicaba al principio, José, de todo el proceso de elaboración de cacao. Pero se ha dicho, luego, por ejemplo, con lo que el bagazo que sobra del cacao, puedes hacer test, ¿no? Como que luego venden así tus bolsitas que puedes usar ese bagazo para té. Entonces, como que lo que me encanta siempre de los ingredientes es que hay varios procesos en los que se van desechando algunas cosas para como la parte más premium del ingrediente, pero también esa parte del proceso se utiliza, ¿no? Y entonces tienes hasta en jabones el mismo bagazo, que es lo que te hace que puedas hacer algún tipo de exfoliación, ¿no? Como que sí, toda la parte del cacao se utiliza, pero sin duda la parte más rica al final pues está en la golosina, ¿no? Y ya que estamos hablando de eso, y hay mucha preocupación también entre el público, ya ves que dicen que el chocolate engorda, pero yo me acuerdo que pues un pedacito de chocolate siempre cae bien, como decías hace un rato tú, levanta el ánimo, ¿no? Pero ¿cuál sería la graduación? Para conocer un poco cuáles son las graduaciones del cacao, mientras tiene más cacao, menos azúcar, ¿qué es lo recomendable? Y aquí el público te está pidiendo una sencillísima receta. Ah, ok. Bueno, vamos a darle a todo el mundo lo que pide. De entrada, ahora sí que en el tema de chocolates hay tanta diversidad que no hay como una regla así específica que te pudiera decir, este es el chocolate que tiene más o menos, porque lo que yo siempre recomiendo es que hay que aprender a leer las etiquetas de nuestro chocolate. Y normalmente, dependiendo del punto de los ingredientes a donde está el chocolate, te va a decir si es más chocolate o si tiene otros productos adicionales en grasas que tal vez no son ni siquiera el chocolate, leche, azúcar. Y muchas de esas cosas son las que van a determinar finalmente qué tantas calorías va a tener un chocolate. Pero lo que sí les puedo garantizar es que el chocolate, uno, es para disfrutarse, dos, es para disfrutarse en cantidades pequeñas, ¿no? Como que no hay que atascarse el chocolate para como que tener ese placer que te va a generar el chocolate. Y entonces estoy convencida que no hay manera que una tabletita hasta diaria de chocolate te vaya a hacer tener que comprar una báscula nueva porque ya no cabes en tu báscula, ¿no? Como que sí, hay muchas propiedades buenas del chocolate, genera endorfinas, tiene antioxidantes, entonces pues también tiene un efecto sobre el cuidado de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y entonces como que son de esos alimentos que ahora están muy de moda, los superfoods, y entonces te dicen, ya tienes que comer kale,
pero me encanta el cale, no es para decir no comas cale, pero como que yo sí prefiero y se me hace mucho más rico buscar un chocolate de buena calidad, y la verdad es que los mexicanos estamos haciendo en el tema de chocolatería artesanal un trabajo increíble de trabajo de buena calidad de chocolate, y entonces lo que los invito es a buscar esos chocolates artesanales y probarlos, y además empezar a generar una cultura de en casa consentirte con una mordidita de chocolate. Y bueno, para la receta rápida, vamos a hacer, como yo siempre digo, hay que hacer como cocina para fodongos para que puedan salir rapidísimo. Y entonces en 5 pasos te voy a decir rapidísimo qué vamos a hacer. Vamos a necesitar un mole que puedes comprar ya sea en tu mercado, si puedes ir al mercado, o en un supermercado venden muchas marcas, no voy a decir marcas ahorita, no sé si se pueda o no, pero mejor no. Puedes comprar un botecito de mole, y entonces lo que yo haría es en casa. Picas tantita cebolla, picas tantito ajo, le pones tu proteína, que podría ser proteína ya sea pollo, algún pescado, algún camarón, se fríe así con el aceite, se añade el mole, haces al lado una pasta, la hierves al dente y te sirves ya tu mole con tu proteína, con tu pasta. Y lo que haría de así como secreto adicional y toque de chef, le pondría un poquito de chocolate rallado, un poco de cilantro para que tengamos ese verde que te va a dar como el color, y un poquito más de chile picadito encima para que vaya explotando el sabor. Y bueno, esa es una receta rápida, y si tienen duda, pues mándenme un mensaje directo y se las repito y se las escribo. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, ya como dice Ana Rita, ya se nos está haciendo agua a la boca. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, y quiero ser muy respetuosa de su tiempo y también de la audiencia. Nada más aquí hay unas preguntitas, no sé quién la puede contestar. Dice, tuvimos una sesión muy interesante con el tequila, como ya les dije, y hablaban de la denominación de origen, pero por lo que nos han platicado, la gente pregunta si el chocolate tiene denominación de origen. ¿Quién lo puede contestar o quién quiere contestar? A ver, José. Ay, yo voy a dejar a Ana Rita, ya veo que ella quitó primero el micrófono. Ah, pero lo vi por... Para nada, es un tema muy interesante, y si nos das oportunidad, Cónsul, yo hablaré brevemente, y también José. El tema de la denominación de origen es debatido, y a mi manera de ver, una parte más que construye la cultura mexicana del chocolate y del cacao. Hace 1 o 2 años se logró la primera denominación de origen del cacao Grijalba en Tabasco. Y bueno, José aquí podrá seguir después de hacer la cita de los quesos en Francia y del conocimiento que sé que tiene de los vinos. En Europa hay mucho más denominaciones de origen de sus productos locales, ¿no? Entonces, para nosotros nuevamente creo que es una manifestación más de este renovado vigor en México por el cacao y el chocolate. Tenemos pendiente también la tarea, y vale la pena hacer el llamado, de construir la cultura mexicana de chocolate como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y bueno, pues así como hay muchas denominaciones de origen, también México tiene patrimonios materiales e inmateriales muy importantes ante la UNESCO, y bueno, pues hay que trabajar para seguir ampliando ese abanico de cultura que ya pertenece a todo el mundo, ¿no? Yo le voy a dejar la palabra a José para que él también asume en este tema de... Meramente complementario que le dice Manarrita, un poco en el sentido de la estructura de una denominación de origen, a qué aplica y en dónde podría caber, por ejemplo, en el contexto México. Como Manarrita bien lo dice, hay el material para que el chocolate mexicano, su consumo, su cultura, desde la parte gastronómica que hoy nos ha compartido Ana, desde la parte cultural que Narrita tiene en el museo, se sume y pueda generar tanto un bien cultural como un bien de mercado. De que lo hay, lo hay. Una cosa muy interesante cuando, por ejemplo, se comparte la denominación de origen es cuando nosotros estamos hablando de un tequila, estamos hablando de un licor, estamos hablando de un producto terminado.
Cuando hablamos de cacao, estamos hablando de un commodity, de algo que se pelea en Londres y en Nueva York, donde nos conocimos ya después de muchos, nos reconocimos, Marcela, pues ahí se está peleando una cuestión económica, y el chocolate muchas veces no se hace, por ejemplo, dentro del estado de Tabasco, dentro del estado de Oaxaca, sino viaja hasta la Ciudad de México, a Toluca, a Monterrey o a muchas otras partes del mundo. Hasta ahora hay una sola denominación de origen de cacao, que es en la denominación de origen de Chuao, que está en Venezuela. Sin embargo, nunca se ha conformado, y una de las cosas que nos toca saber tras bambalinas es que el impacto económico que podemos, por ejemplo, ver con la producción de tequila no se traduce de la misma manera a los productores de cacao ni en Chuao, y sería interesante ver, yo creo que con este proyecto que surge en México, cómo se puede hacer una simbiosis, no solamente de una denominación de origen, sino, como decía Ana Rita nuevamente, otra serie de artículos que le ayuden y le apoyen a generar allí un éxito. Y yo nada más quiero cerrar que aquí veo también las preguntas, sobre todo, por ejemplo, de cuál es el buen chocolate o el mal chocolate. Una de las cosas que he aprendido a decir cuando me preguntan de la salud y de cuál es el buen chocolate, solamente hay dos tipos de grasa: las grasas saludables y las grasas felices, y las dos 100% efectivas para generar los logros que uno quiere. Entonces, yo siempre cierro así con esa pregunta. Entonces, ¿el chocolate blanco no es un chocolate espurio, como nos están preguntando? No, no, al contrario, yo soy millennial, yo crecí con el chocolate blanco, yo crecí con el chocolate de leche, y sí tengo que decepcionar a los puristas. Yo como más chocolate blanco o chocolate con algunas adiciones que chocolate puro. Entonces yo creo que aquí se rompen géneros. Todo chocolate viene de manos trabajadoras, hay que verlo así. Entonces todo lo que viene del producto de un labor de muchas personas no es nada de espurio, es un gusto. Oye, y fíjate que sí, porque todos son prejuicios. Yo me acuerdo cuando era chiquita que yo le decía a mi papá, yo quiero un chocolate blanco, y entonces como que me hacía sentir que no sabía, ¿no? Así como, el chocolate oscuro es el bueno, y yo quería comerme un chocolate blanco, un conejito. Sí, caray, sí. Y yo creo que además lo importante en todo esto es que el chocolate te da la oportunidad para probar, para aprender, para descubrir qué es lo que te gusta. Y entonces, si hay algo que con lo que quisiera terminar ahorita, es invitarlos a probar chocolate, a volverse expertos en chocolate en casa, comprar el chocolate que encuentres a la mano, traerlo a casa, y en lugar de nada más comerlo, sí hacer como toda una parte de decir, a ver, vamos a empezar a comparar los chocolates que nos comemos para volvernos expertos en chocolate. Y al igual que el vino, que dicen que la única manera para volverte conocedor de vino es bebiendo, pues yo creo que también igual el chocolate, pues la única manera de volverte experto es comiendo. Muchas gracias, Ana. ¿Algún mensaje, Ana Rita? Tú nos faltaste de dar un mensaje. No, pues de gratitud, cónsul, por habernos reunido el día de hoy aquí en esta celebración. De verdad fue un momento gratísimo para nosotros, tomar un respiro a la mitad del día y poder hablar de temas tan deliciosos con mi tocaya y con José, y desde luego contigo. Agradecer también a Sandra, a quien le tengo gran cariño y con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en el tema del chocolate en Países Bajos, y bueno, a todo el equipo de Canal 22. Y bueno, como dice el poema, bebamos ahora, comamos ahora, cacao floreciente, y con él deleitémonos. Muchísimas gracias, Ana Rita. Sin duda, tus palabras son ciertas, porque Sandra te conoce en Países Bajos, yo conozco a José de Nueva York, y a Ana la conozco por su trayectoria como abogada en un despacho corporativo, por un amigo. En fin, yo creo que la gente que es profesional y está comprometida se vuelve a juntar, y qué maravilla que este foro nos tiene aquí. Yo nada más les voy a pedir un último favor, ya nada más para cerrar, que cada uno de ustedes haga una arenga, un Viva México. Entonces, Ana Rita, empezamos contigo. No, con 1, 2. ¡Viva México! José. 1, 2. ¡Que viva México! Ana. ¡Que viva México!
Muchísimas gracias a todos. Otra vez gracias al Canal 22, a todos ustedes. Y estén atentos porque va a haber muchos eventos a lo largo del mes de octubre, me dice Sandra, ¿sí? Festejando precisamente el cacao y el chocolate. Qué gusto, de verdad. Gracias, Marcela. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.